quiero compartir con ustedes el tema de la realidad. Nos haremos varias preguntas sobre qué es la realidad, cómo se construye la realidad, dónde está la realidad, si lo que vemos es lo que creemos que vemos o en realidad son apariencias o son simulaciones. Durante el transcurso de esta charla trataremos de dar respuesta a todas estas preguntas y, como me las he hecho yo en algún momento y he podido generar, después de haberme dado algunas respuestas, 3 hipótesis. Pero estas 3 hipótesis las veremos al final de la charla. Primero daremos un análisis de qué es la realidad, si la realidad se construye en la mente, si la mente es creadora de realidades, si la realidad está fuera nuestro o está dentro nuestro. Y una vez que veamos todas las posibilidades de respuesta a estos interrogantes, entraremos entonces en el análisis de las 3 hipótesis que he propuesto. Muy bien, el primer mundo que se crea el hombre primitivo, es un mundo muy limitado, muy estrecho, muy pequeño. Es un mundo de inseguridad. El hombre no tiene certeza ante las fuerzas de la naturaleza que lo acosan permanentemente, por lo cual él se maneja instintivamente, no racionalmente, ante estas fuerzas poderosas de la naturaleza y trata de defenderse, trata de conseguir alimentos para calmar su hambre, su apetito, busca agua para saciar su sed y así vive en contacto con una naturaleza que le resulta ser muy agresiva. Vive entonces en un mundo o en una realidad absolutamente insegura que le produce temor, miedos y que lo lleva a defenderse o a atacar, como hemos visto en otros videos cuando hablábamos de situaciones de estrés. A medida que va avanzando la historia, va buscando alguna certeza. Comienza el camino de la búsqueda de la seguridad. Y para buscar la seguridad tiene que buscar algo que esté muy por encima de él, algo que trascienda todo, que sea el origen de todo. Y aparecen así en escena los dioses. Estos dioses se van a categorizar por distintas jerarquías. Van a haber dioses de primera jerarquía, dioses de segunda y tercera jerarquía. Y el hombre será el encargado de imaginar esta realidad, de definir esta realidad teológica con dioses que hay para todos los gustos. Así está Zeus para los griegos o Júpiter para los romanos, Apolo para los griegos y Febo para los romanos, o Afrodita y Venus, o Poseidón y Neptuno. Es decir, hay dioses para cada situación complicada. Por lo tanto, ya el ser humano comienza a tener una mayor seguridad. Ya sabe que hay muchos dioses que lo van a proteger, que si falla uno tendrá otro dios a mano por el cual recurrir. Y a ellos el hombre recurre, hace su ritual de ofrendas y de agradecimiento, entregando alguna ofrenda o simplemente produciendo una oración o una plegaria de agradecimiento o de pedido como ayuda a una situación conflictiva. Así, el panteón de los dioses surge, pero con el paso del tiempo, con el transcurso de la historia, este panteón de dioses se derrumba.
¿Y qué ocurre? Ocurre que tiene que quedar algún Dios, porque si no el hombre volvería al estado de inseguridad. Y justamente este Dios va a tener el poder absoluto, es decir, va a tener el poder de todos los dioses que había antes en el panteón. Será el Dios único, el Dios absoluto y el Dios creador. Pero para sostener a este Dios se necesita creer en Él, tener fe. Y cuando se logra la creencia unida a la fe, aparece el dogma. Ya no se discute más. Dios es único y verdadero. Y ese Dios es el que me va a proteger. Y si yo tengo fe y creo en Él, estoy seguro en este mundo de hostilidad y de agresión. El hombre comienza a tener certeza a partir de la teología o de la religión. Es decir, busca en Dios a una figura paternal, protectora, que lo defienda, que lo proteja, que lo beneficie, que le evite enfermarse y que le evite morir. Es así como aparece el Dios creador de todo el cosmos, de este cosmos o este universo, que se le ofrece al hombre para que el hombre lo cuida y lo proteja. Es decir, Dios es trascendente para el hombre, incluso trasciende el universo, porque el universo es creado por Él. Por lo tanto, si crea el universo, Dios crea las leyes de la lógica que van a regir a ese universo, que van a regir la naturaleza. Y que por lo tanto, estas leyes, si son creadas por Dios, serán leyes absolutas, leyes que no se podrán rebatir. Y ya veremos más adelante cómo esto pega en el mecanicismo, en el mecanicismo o en la filosofía de Newton. Aparece entonces, a través de la historia, el periodo de la Ilustración. Ya todo debe ser razonado. Hay que racionalizar todo para entender, y esta racionalización de las vivencias me permite mayor certeza. Por lo tanto, la fe queda un poco de lado. Sí, debo tener fe, pero también debo racionalizar, tener razón, tener un pensamiento lógico que me permita saber por qué ocurren las cosas, por qué yo me enfermo, por qué yo me puedo morir, por qué sufro, por qué quiero, por qué deseo. Por lo tanto, la fe al principio se distancia un poco de la razón, pero no tardará mucho tiempo en que fe y razón se van a conciliar y van a caminar de la mano juntas, y es así que surge aquello de que pedirle a la fe una razón que ilumine la creencia. Pedirle a la fe una razón que ilumine la creencia. Esto unifica ya la fe y la razón, por lo cual el hombre ya tiene dos pilares donde sostener su certeza. Por un lado, la razón, que le permite comprender, y por el otro lado, la fe, que le permite creer. Razonar, entender, fe, creer. Esta simbiosis le da al hombre certeza. Aparece entonces Descartes. Descartes quiere justificar todo. A partir de la racionalidad, Descartes utiliza esto como justificación para todos los hechos que ocurren en la naturaleza. Pero Descartes genera un dualismo por el cual divide al hombre entre mente y cuerpo. En la mente, Descartes va a ubicar la teología, la fe,
y la filosofía. Y por otro lado, en el cuerpo, Descartes va a ubicar todo lo que percibimos del medio ambiente donde habitamos, lo que percibimos como mundo, como realidad. Por lo tanto, la materia controlada por leyes ya establecidas u objetivas no podría ser modificada, porque ya está controlada por leyes lógicas, por leyes racionales. Es decir, las leyes ya comienzan a ser absolutas, no pueden ser discutidas. Entonces, aparecerá un señor, George Berkeley, que dirá que en realidad no se puede saber si algo existe, si algo es, que no hay una certeza para saber si un objeto es, y que solo puede saberse si nosotros la percibimos a través de una mente. Si nosotros percibimos un objeto, ese objeto existe. Dicho de otro modo, para que algo exista, dice Berkeley, debe existir una mente que lo perciba. Si no hay una mente que lo perciba, no hay un objeto existente. Y llegamos entonces al mecanicismo. El mecanicismo propuesto por Isaac Newton se pega mucho a lo que yo les decía antes de Descartes. Es decir, Descartes quiere justificar todo por la razón. Bueno, Newton quiere justificar todo por las leyes que son leyes mecánicas, porque el mundo es mecánico. El mundo es como un reloj, tiene un mecanismo perfecto que hace que funcione de una manera determinada y que sea imposible que esa manera de funcionar sea alterada o que sufra algún cambio. Si esto ocurre, entramos en la anormalidad. Pero como las leyes generadas a través de Newton son leyes de la materia que son concebibles, constantes y predecibles, quiere decir que esa realidad, ese mundo que nos estamos creando, es un mundo predecible, que yo lo puedo predecir. Yo puedo predecir lo que puede ocurrir dentro de una hora, dentro de un día, dentro de un año. ¿Por qué? Porque este mundo no cambia, porque es un artefacto mecánico. Entonces, así yo puedo ofrecer explicaciones racionales del funcionamiento de la realidad. Es decir, es una realidad rígida, estática, que me da una certeza absoluta. Este mundo permaneció entre nosotros durante bastante tiempo. Hasta que aparece Immanuel Kant. Immanuel Kant es el filósofo alemán de la Ilustración. Fue el primer y más importante precursor del idealismo alemán y uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Él establece con una simple frase en su magistral obra La crítica de la razón pura. Kant es un profundo crítico a la razón pura. Es el creador del idealismo. Es decir, se pega, se une a Berkeley, también otro gran idealista. Y a partir de él surge un tercer idealista que es Schopenhauer. Schopenhauer dice que los objetos, seres naturales, ya sean orgánicos e inorgánicos,
carecen de una existencia real y fuera de la representación no tiene más valor que el sueño de Calderón de la Barca o el velo de Maya de los hinduistas. Es decir, ya directamente dice que la realidad es una representación, no es algo real, carece de una existencia real, va incluso más allá de Kant, y su obra monumental es El mundo como voluntad y representación, pero no la voluntad del hombre limitada, sino una voluntad superior, generadora del universo y del cosmos. ¿Cómo qué? Como un cosmos que es una representación, como un cosmos representado, como un universo representado ante el sujeto. La voluntad, que bien podría haber sido llamada Dios, alma del cosmos, infinito, energía, etc., Schopenhauer la llama voluntad, una voluntad poderosa, una voluntad de creación, que crea esta representación y la pone ante nosotros. Y bueno, viene luego Max Planck. Max Planck es el fundador de la teoría cuántica. Y cuando aparece la teoría cuántica, se derrumba la certeza. Termina de dar por tierra con la certeza. Es como cuando se produjo la caída del muro de Berlín. Nadie la esperaba. O como ahora en el siglo XXI aparece la pandemia y nadie la esperaba. La física cuántica derrumba el mundo de la certeza y el hombre entra nuevamente en un mundo de inseguridad. Es decir, fíjense en ustedes, de aquel mundo primitivo, de aquellos primeros seres humanos que vivían en una realidad estrecha y pequeña, en unas cavernas, en contacto con la naturaleza, ante los temores de las fuerzas naturales, en ese mundo inseguro que vivía aquel hombre, hoy, en el siglo XXI, cuando la física cuántica destruye, da por tierra con la certeza y la seguridad que había construido el ser humano con realidades seguras, volvemos de nuevo a aquel mundo de la inseguridad. Por supuesto que hoy, con gran tecnología, con todo el bienestar, con todo lo que ustedes quieran, pero volvemos a estar inseguros. Volvemos a una realidad insegura. Ya no tenemos certeza. Ya no sabemos qué va a pasar. No mañana, no el año que viene. No sabemos qué va a pasar dentro de una hora. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida en el próximo momento. Ya el mundo de Newton se cayó. Ya no hay más máquina, no hay más mecanicismo. Y fíjense en ustedes cómo esa construcción a lo largo de la historia, para ir llegando progresivamente a través de la razón, de la fe, del panteón de los dioses, del Dios único, comienza a derrumbarse y pone a temblar hasta la fe. Un mundo que duda hasta de la fe de algo trascendente que nos ampare en un momento complicado, difícil, ahora como es el de la pandemia, antes como era vivir en la naturaleza con las fuerzas naturales. Bien, llegamos entonces
al derrumbe que produce la física cuántica, pero poco después aparece ya Einstein. Y Albert Einstein duda un poco de la física cuántica, le cuesta, tarda en convencerse y establece algo más moderado, una teoría en la cual todo es relativo, la teoría de la relatividad. Muy bien, Einstein, ¿qué nos dice? Que las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, son las mismas para todo, para la materia, ya sean estas objetos o partículas o átomos, para la energía, ya sea la luz, onda o vibración, que viajen a la misma velocidad. También dice que la masa, el espacio y el tiempo son relativos a la velocidad en que nosotros nos movemos y dónde estamos en el espacio ubicados y si cada uno de nosotros se está alejando o acercando a un mismo punto. Yo diría que la teoría de la relatividad de Einstein casi es una metafísica, casi es una filosofía metafísica. ¿Por qué? Porque Einstein habla de movimiento, habla de traslación, habla de masa, de espacio y de tiempo, habla de conceptos. Y además, fíjense en ustedes qué cosa interesante. Este gran físico, uno de los físicos más grandes de la historia, nunca realizó un experimento físico con materiales y con objetos, sino que sus experimentos fueron todos mentales. Einstein es un gran teórico de la física. Todos sus experimentos los realizó en su mente y ahí lo trasladó a fórmulas matemáticas. Einstein es un gran físico, pero también es un gran metafísico y también es un gran místico. Y aparece luego Carl Sagan. Carl Sagan, bueno, nos hace polvo. Su famosa frase, somos polvo de estrella. Ya la realidad ya ni existe para nosotros. Y agrega que el ser humano es un extraño en la Tierra y un desconocido en el universo. La teoría de Sagan sería que la realidad procede de otros universos, de otros planetas, de otras galaxias. Somos polvo de estrella. Y por eso Carl Sagan dice que somos extraños en la Tierra. ¿Por qué? Porque no somos producto de este planeta. Porque si fuéramos producto de este planeta, no tendríamos que vivir adaptándonos al frío, adaptándonos al calor, adaptándonos a las bacterias, adaptándonos a las plagas, a los virus, a las pandemias, etc. Quiere decir que Sagan plantea esta extrañeza humana, este hombre extraño en la Tierra, por su origen extraterrestre. Quiere decir que nosotros no hemos nacido en este planeta, hemos venido a este planeta y por lo tanto hemos dejado de ser conocidos donde nos hemos originado y también somos extraños donde vivimos. Es decir, somos seres desarraigados. Todo esto nos ha llevado a darnos cuenta de que la realidad es una cuestión virtual, que no hay certeza, que la realidad que nosotros creemos construir no es lo que creemos, y por lo tanto,
comienzan las preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo se construye esta realidad? ¿La realidad son solo imágenes o simulaciones que construye nuestro cerebro? Estas preguntas comienzan a ser planteadas. Y el psicólogo estadounidense John Maxwell trata de dar una respuesta a estos interrogantes, pero lo hace tomando la perspectiva o la idea o el planteamiento filosófico que hace George Berkeley. Pero lo adorna, le pone condimentos. La realidad, dice, entendida como existencia, como algo que existe, no tiene sentido sin un punto de referencia, es decir, un soporte, en este caso todo un universo, referenciado a una mente que lo conceptúa, es decir, que lo interpreta, que lo define, pero que siempre es subjetiva. Fíjense ustedes que dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras que Berkeley. Se necesita siempre un sujeto para que interprete, defina, conceptualice algo que llamamos realidad. Si no existe este sujeto, no existe realidad posible. Y para ello debemos percibirla. Como decía Berkeley, para que algo exista debe existir una mente que la perciba. Por lo tanto, entramos en un concepto nuevo que es la percepción de la realidad. ¿Y qué es la percepción? ¿Cómo percibimos nosotros eso que llamamos realidad? Y la percibimos a través de los órganos de los sentidos. Olfato, tacto, vista, gusto, oído. Es decir, estos 5 sentidos nos conectan al mundo que nos rodea y así podemos hacer una interpretación de ese mundo. Estos sentidos no son otra cosa que receptores, son pequeños receptores ubicados en distintos sectores de nuestro cuerpo. Vemos entonces las cosas con estos receptores tal como son. Pues bien, esos receptores serían lo mismo que podría tener un robot. Nosotros podemos colocarle un robot, un receptor para que determine una percepción visual, auditiva, olfativa, gustativa y hasta de tacto. Con el tiempo, esto se va a ir perfeccionando. Ya los robots tienen algunos receptores importantes que les permite cierta libertad, cierta independencia. Pero ya con el avance de la robótica, estos receptores se van a ir desarrollando de manera más importante. Así como si fuéramos un robot, nosotros percibimos a través de la visión, oímos, tenemos sentido del olfato, del gusto y del tacto. Vamos a tomar un ejemplo. El ojo. ¿Quién ve? ¿Ve el ojo o ve nuestro cerebro? No, el ojo es el observatorio de avanzada del cerebro. El ojo no ve, es un mecanismo de óptica que funciona con una pupila que se contrae, se cierra o se dilata, se abre para dar mayor o menor paso de luz que atraviesa un cristalino para que la luz
pueda refractarse en la membrana de la retina que pertenece ya o se conecta con el cerebro a través del nervio óptico o nervio ocular que manda esta luz, estos impulsos luminosos al cerebro en la región del área de la visión que está atrás de todo el cerebro, en la parte posterior o occipital, que va a interpretar ese estímulo luminoso, que lo va a conceptualizar, que va a interpretarlo desde una manera exploratoria, estereoscópica, de profundidad, de distancia, de color y de posición. Por lo tanto, la retina, ¿qué recibe? ¿Recibe formas? ¿Recibe objetos? No, lo que recibe la retina son impresiones luminosas, es decir, son fotones, es decir, es energía que la transmite al cerebro por la vía del nervio óptico. Y el cerebro interpreta estas energías y estas ondas luminosas y las conceptualiza, las define, las representa. Veamos, por ejemplo, cómo percibimos. Un ejemplo de percepción desde una posición. Este individuo que está frente a esta casa del bosque puede ver, desde esta posición, tiene todo este ángulo de observación que le permite ver casi todo el paisaje, menos la parte lateral de atrás de la casa y menos la parte posterior de la casa, pero tiene una amplia visión del paisaje. En cambio, el que está aquí solo verá la parte posterior de la casa, el techo y la chimenea. No alcanzará a ver esta parte lateral ni aquella parte lateral contraria, ni la parte anterior de la casa. Y el que está en la parte anterior de la casa prácticamente verá solamente la parte anterior. Vemos que cada uno tiene una visión parcial del paisaje y ninguno tiene una visión total, como tampoco ninguno puede llegar a una visión total del paisaje. Y si tomamos una percepción a distancia, voy a dar el ejemplo del módulo espacial Voyager primero, que se extendió un poco más allá de Plutón, a 6.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y donde Carl Sagan le insistió a la NASA para que este módulo pudiera fotografiar la Tierra que está en esta posición, que aquí he trazado esta línea para que se vea la distancia, la perspectiva de distancia que ha tenido que fue la tecnología lograr la imagen de la Tierra. ¿Y qué se vería? ¿Qué es lo que veríamos? Veríamos, aquí lo marco con la flecha, apenas este punto, este minúsculo punto que es como un píxel brillante. El píxel, ustedes saben que es la menor unidad de color que forma parte de una imagen digital. Es esto. Apenas se ve ese pequeño puntito que sería la Tierra. Ahora, yo me pregunto, si ese píxel es la Tierra, ¿qué somos nosotros? ¿Dónde estamos? Tendría razón Carl Sagan, que somos nada más que polvo de estrellas. ¿Qué somos? Esta pregunta la dejo para que ustedes, si vuelven a ver el video, mediten sobre esta pregunta. Se pregunten, al mirar este pequeño punto que indica que es la Tierra, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué somos? ¿Existimos?
es una meditación muy interesante, pero que va a ser muy peligrosa para el ego, para el yo. El ego se va a resistir a que ustedes mediten sobre esto. Va a ser la gran ofensa del ego. Entonces, ¿qué entendemos por realidad? Voy a definir la primera hipótesis. La realidad es un proceso cuántico, es decir, ya estamos hablando de nivel atómico o subatómico, donde la energía, ya sea como forma de luz, de partículas u ondas, son captadas por los receptores periféricos, es decir, los órganos de los sentidos. Y de ahí son transportadas al cerebro, donde son procesadas como paquetes de realidad, pequeños trozos de información de un todo que nosotros llamamos o hemos definido como mundo. La segunda hipótesis es, si es el cerebro quien ve, entonces solo podemos percibir la realidad sobre la base de lo que configura o construye nuestro cerebro. Y la tercera hipótesis está en que la construcción de esta realidad se realiza en la estructura de la neurona, en la célula nerviosa, que es la que va a definir y conceptualizar lo que llamamos realidad. Aquí vemos una neurona que está teñida de verde a través de una técnica de una proteína verde fluorescente. Esta fotografía fue obtenida por el Centro Nacional de Biotecnología, que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Podemos ver el cuerpo de la célula nerviosa, las prolongaciones que les va a permitir unirse con otras células, formando toda una red neuronal por donde van a transcurrir los estímulos, los impulsos que llamamos nosotros nerviosos, pero que en realidad son impulsos de energía. Y una prolongación mucho más larga, que es el axón, por donde también transcurre la energía. Este axón puede tener hasta 1 metro de largo y que lleva desde el cerebro el impulso, la electricidad o la energía al resto de nuestro cuerpo. La realidad se conceptualiza y se define en esta estructura neuronal. Muy bien. Como vemos, hemos ido desde un mundo incierto pasando a un mundo de certeza. De este mundo de certeza hemos pasado a un mundo de idealismo, donde desde Beckerley hasta pasando por Beckerley, pasando por Kant, el gran precursor del idealismo alemán, pasando por Schopenhauer, establecimos un mundo de idealismo, donde decíamos que la realidad solo se puede determinar si es percibida por nuestra mente. Si no hay una mente que la perciba, no hay posibilidad de realidad. Y llegamos a Max Planck. Max Planck es yo diría, el ideólogo de la gran física cuántica, que termina ya por destruir
con la certeza, derrumban la certeza. Y ya de ese idealismo beckeriano, de Kant y de Schopenhauer, entramos a un mundo cuántico, a un mundo virtual, donde ya ni siquiera podemos entender la percepción de la realidad si no es por medio de la física cuántica. Percibimos estímulos, percibimos fotones, percibimos luz, y eso es procesado y transformado en la estructura cerebral como el mundo, como la realidad. Es decir, aquello que establecían los filósofos, que la realidad es apariencia, no es verdad, podemos certificarlo ahora. Lo que vemos es apariencia, no es verdad. La verdad está en un mundo cuántico muy lejos de nosotros, pero muy dentro de nuestra mente, muy dentro nuestro. Por lo tanto, la realidad se construye en la mente. La realidad no está fuera nuestra. Y así decía que habíamos llegado al siglo XXI. Si nosotros, nuestra mente, crea la realidad, por lo tanto, también nuestra mente podrá modificarla. Y de eso se encargará nuestras neuronas, nuestro circuito neuronal, nuestras redes neuronales. Por lo tanto, la realidad es cambiante. También podemos cambiar la realidad. Y muchas veces nos vemos obligados o tenemos la obligación de cambiar la realidad. Incluso yo iría más allá, la obligación a veces moral de cambiar la realidad. Y en este mundo virtual ya tenemos el regreso de Frankenstein y ya tenemos el regreso del golem de la judería de Praga. Ya están con nosotros estos dos mitos de la gran literatura universal. También está con nosotros la manipulación de los genes. Es decir, no solamente nos hemos conformado con manipular la energía atómica, los átomos, sino que ya estamos manipulando la estructura del genoma, lo que compone nuestra identidad, nuestro genotipo y nuestro fenotipo, nuestra personalidad y nuestra estructura. Ya manipulamos los genes. Y también ya unimos lo orgánico con lo inorgánico. Los cyborgs son la simbiosis entre lo inorgánico con lo orgánico. Si yo coloco una prótesis, por ejemplo, de un brazo, el muñón del brazo tiene nervios. Conecto estos nervios del muñón del brazo a la prótesis y hago que la mente mueva la prótesis a través de los nervios del muñón de mi brazo o del brazo amputado. Los cyborgs y los seres inorgánicos. Ya estamos en construcción, en posibilidad de construir virus y programas informáticos. Todo este capítulo, que es muy interesante de la recombinación de la realidad o de la transformación de la realidad o de la realidad de diseño,
daría para una charla mucho más extensa. Tal vez algún día lo abordemos. Es un tema complejo, pero sería interesante abordar esta charla. Bueno, y ahora, como diría Beckerle, que para que algo exista debe existir una mente que lo perciba. Como yo me voy a ir de este video, ustedes van a dejar de percibirme y por lo tanto yo dejaré de existir. Pero eso sí, trataré de resurgir en algún próximo video. Muchas gracias y muy buen día.